Hola amigos, ¿cómo están? Como siempre, espero que muy bien. En el video de hoy les voy a mostrar qué le pasó a cada uno de los aviones Dagger argentinos que participaron en la Guerra de Malvinas. De modo que van a saber qué avión fue derribado, quién era el piloto, dónde pasó, cómo pasó y toda la data necesaria para comprender las bajas de los Dagger en Malvinas. Sin más que aclarar, espero que el video les guste y que les sea de utilidad. En el 78, Argentina acordó la compra de un total de 36 cazabombarderos IAI Neger. Esta compra consistía en 24 monoplazas y 2 biplazas, los cuales pasaron a denominarse en Argentina con el nombre de Dagger, que literalmente significa daga. Entonces, en agosto de ese año nace el escuadrón Mirage 5 Dagger. Un año más tarde, en el 79, queda constituida oficialmente la 6ª Brigada Aérea integrada por el Escuadrón Dagger del Grupo 6 de Caza de la Fuerza Aérea Argentina. Luego se adquieren 11 aviones más. Como sabrán, el conflicto comienza el 2 de abril de 1982, cuando mediante la Operación Rosario, Argentina logra recuperar las islas. Esta consistió en retomar el control de Puerto Argentino, la capital de las islas. Días más tarde, el 25 de abril, justo el día que los británicos recuperan el control de las Islas Georgias mediante la Operación Paraquet, se constituyen 2 escuadrones aeromóviles. El primer escuadrón aeromóvil, Abutardas Salvajes, en la base aérea militar Río Grande al mando del Mayor Martínez, y el segundo escuadrón aeromóvil, La Marinette, en la base aérea militar San Julián al mando del Mayor Zapolsky. Semanas más tarde, el 1 de mayo, comienzan las hostilidades en las islas. Durante este día se dieron una gran cantidad de salidas de aviones y diversos tipos de ataques por mar y por aire. Es en dicho contexto cuando a las 3:54 de la tarde había salido una sección de Daggers compuesta por el capitán Rode y el primer teniente Ardiles desde Río Grande. Estos aviones estaban armados con misiles antiaéreos Jaffir. El indicativo de esta sección era rubio. Rode se vio forzado a regresar debido a algunas fallas en su avión, y Ardiles continuó solo hasta las islas en el Dagger matrícula C-433. Luego de atacar una fragata que se dirigía hacia Darwin y desbaratar la misión, establece enlace con el Centro de Información y Control Malvinas, el cual lo mandó a interceptar un Harrier. La mala noticia es que en realidad se trataba de 2, se trataba de una PAC. Esta era integrada por el teniente de vuelo Penfold y el teniente comandante Hale. Los Harriers entablan combate con Ardiles. El piloto argentino dispara uno de sus 2 misiles Jaffir al avión de Hale, pero el piloto británico lo evade. Eran aproximadamente las 4:40 de esa tarde cuando Penfold logró ubicarse detrás del Dagger Ardiles. Penfold disparó un Sidewinder contra el piloto argentino. El Dagger explotó y el piloto falleció. Esta fue la primera baja para el escuadrón Dagger. Los británicos aún no habían tocado suelo malvinense. Eso lo harían recién el 21 de mayo. En dicha fecha, los británicos iniciaron el desembarco en el estrecho de San Carlos y los argentinos enviaron a una gran cantidad de aviones a atacar los buques que se hallaban en el estrecho, ya que era una gran oportunidad para destruir a aquellos blancos navales. Esa mañana del 21 de mayo, específicamente a las 9:44 desde Río Grande, envían a una escuadrilla de Daggers armados con una bomba MK-17. El indicativo de esta escuadrilla era Ñandú. Esta estaba compuesta por el capitán Carlos Rode en el C-409, el teniente Pedro Bean en el C-428 y el capitán Roberto Janet en el C-436. A las 10:30 de la mañana llegan al estrecho de San Carlos y atacan a un grupo de 3 buques, la Brossard, la Ergonaut y la Flomat. La escuadrilla logró atacar a la Brossard y dañarla, pero el teniente Bean fue alcanzado por un misil Seawolf lanzado por este buque. Bean se eyectó pero no fue recuperado. El derribo de Bean en su Dagger matrícula C-428 constituye la primera baja argentina en el estrecho de San Carlos y el segundo piloto caído en combate del escuadrón Dagger. El resto de la escuadrilla llegó a Río Grande a las 11:45 de la mañana. Horas más tarde, a la 1:55 de la tarde, sale de la base de Río Grande una escuadrilla de Daggers conformada por el capitán Horacio Mir González, el teniente Juan Benhart
y el primer teniente Héctor Luna. El indicativo de esta era Cueca. Luego se unió a ellos el capitán Robles, de la escuadrilla Libra, de modo que la escuadrilla quedó conformada por González en el C-418 como Cueca 1, Benhart en el C-436 como Cueca 2, Robles como Libra 1 y Luna en el C-409 como Libra 2. Después se toma a Robles directamente como Cueca 3 y a Luna como Cueca 4. Al llegar a Gran Malvina los detecta la fragata Brilliant, la cual envía una patrulla de Sea Harriers a derribar a los aviones argentinos. Uno de los integrantes de la PAC era el teniente Fredriksen, quien disparó un Sidewinder contra el avión de Luna. El piloto argentino logró eyectarse. Esto sucedió cerca de las 2:40 minutos de esa tarde. Ese día entonces se pierde el Dagger matrícula C-409. El resto de los pilotos se dirigieron a San Carlos y atacaron con sus bombas MK-17 a la fragata HMS Ardent. Regresaron a Río Grande a las 3:55 de esa tarde. Mientras la escuadrilla Cueca estaba acercándose a Malvinas, a las 2 de la tarde desde la base de San Julián sale una escuadrilla de Daggers con indicativo ratón, compuesta por el capitán Guillermo Donadile en el C-403, el mayor Gustavo Piuma en el C-404 y el primer teniente Jorge Sen en el C-407. Una hora más tarde, a las 3 de ese 21 de mayo, la escuadrilla se enfrenta a una PAC de Sea Harriers compuesta por aviones del Escuadrón 801. Los pilotos británicos eran Nigel Ward y Steve Thomas. Otras fuentes afirman que en la escuadrilla argentina se pudo haber enfrentado a al menos 5 Harriers según lo visto por los operadores de radar. Donadile se enfrentó a uno de ellos y según algunos autores, el Harrier que recibió los impactos del cañón del C-403 de Donadile debió ser abandonado por su piloto tras alejarse de la zona de combate. Este podría ser uno de los derribos a los Harriers hechos en combates aire-aire. Lamentablemente, tras ese encuentro, Thomas derriba a Donadile y a Piuma con sus misiles Sidewinder. Ward hace lo mismo con el avión pilotado por Jorge Sen, pero afortunadamente los 3 pilotos argentinos lograron eyectarse. En ese encuentro se pierde a una escuadrilla completa de Daggers. Entonces, para la fecha, tenemos el fallecimiento de 2 pilotos, Ardiles y Bean, como también la destrucción de 6 Daggers. El 403, el 404, el 407, el 409, el 428 y el 433. El 21 de mayo se perdieron 1/3 de los Daggers perdidos a lo largo de toda la guerra. 2 días más tarde, el 23 de mayo despegaron 3 escuadrillas desde el continente. Estas eran las denominadas Puñal, Daga y Coral. Las mismas salieron con la misión de atacar un buque que se encontraba a unas 20 millas al norte de la entrada del estrecho de San Carlos. La escuadrilla Puñal, integrada por el mayor Carlos Martínez, el teniente Ricardo Volponi y el capitán Carlos Moreno, es interceptada por una patrulla aérea de combate enemiga. Allí fue cuando el piloto de Dagger, el teniente Volponi, quien pilotaba el C-437, fue derribado sin eyección en la bahía Horseshoe a las 3:40 de esa tarde por un Sidewinder AIM-9L, disparado desde el Harrier del teniente británico Martin Hale del Escuadrón 800. Volponi falleció y su avión cayó en la isla Borbón. Para la fecha entonces tenemos el fallecimiento de 3 pilotos, Ardiles, Bean y Volponi, como también la destrucción de 7 Daggers, el 403, el 404, el 407, el 409, el 428, el 433 y el 437. Al día siguiente, el 24 de mayo a las 10:24 de la mañana, desde la base de San Julián despega una escuadrilla denominada Oro compuesta por 3 Daggers. Esta estaba integrada por el capitán Díaz en el C-419, el mayor Puga en el C-410 y el teniente Castillo en el C-430. A las 11:04 de ese día, cuando la escuadrilla se encontraba al norte del estrecho de San Carlos, es interceptada por una patrulla de Sea Harriers. Esta estaba integrada por los tenientes comandantes Ault y Smith del Escuadrón 800.
Los 3 aviones fueron derribados al norte de la isla Bourbon. Díaz y Puga fueron derribados por misiles Sidewinder disparados por Ault. Estos se pudieron eyectar y sobrevivieron. En cambio, Castillo fue derribado por un Sidewinder disparado por Smith. El teniente argentino no sobrevivió al impacto. Esta fue otra de las peores salidas para el escuadrón Dagger. Para la fecha tenemos el fallecimiento de 4 pilotos, Ardiles, Bean, Volponi y Castillo, como también la destrucción de 10 Daggers. El 403, el 404, el 407, el 409, el 410, el 419, el 428, el 430, el 433 y el 437. Días más tarde, una sección de M5 con indicativo Ñandú salió de Río Grande a las 11:30 armados con bombas retardadas por paracaídas. Los tripulantes eran el capitán Mir González en el C-414 y el teniente Benhart en el C-436. Salieron con la misión de atacar buques en el brazo de San Carlos. Al llegar a Malvinas descendieron rasantes pero no vieron ningún navío. Entonces estimaron que había defensas antiaéreas instaladas en tierra. Eran las 12:25 cuando un misil Rapier impactó en el avión del teniente Benhart. El C-436 del teniente cayó al mar y lamentablemente Benhart falleció. Algunos dicen que se eyectó, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Este es el único derribo hecho a los Daggers por un sistema de defensa aérea terrestre. Para la fecha tenemos el fallecimiento de 5 pilotos, Ardiles, Bean, Volponi, Castillo y Benhart, como también la destrucción de 11 Daggers, el 403, el 404, el 407, el 409, el 410, el 419, el 428, el 430, el 433, el 436 y el 437. 9 de los 11 Daggers derribados fueron alcanzados por misiles AIM-9L Sidewinder. Uno fue derribado por un Seawolf y otro por un misil Rapier. Hoy en día se sigue debatiendo cuántas embarcaciones fueron alcanzadas por las bombas o los disparos de los Daggers. Se estima que entre 9 y 12. Estos aviones estuvieron involucrados en los ataques de los siguientes buques: Alacrity, Argonaut, Antrim, Ardent, Arrow, Brilliant, Brossard, Glamorgan, Flammat, Sir Bedivere y Sir Galahad. Si quieren conocer lo que le pasó a cada uno de los IA-58 Pucará en el conflicto de Malvinas, acá se los dejo.